Alumnos de quinto año. Bueno, el tema del video de hoy es gobiernos totalitarios. Vamos a tratar de hacer un video breve explicando en pocas palabras qué es esto de un gobierno totalitario. Los totalitarismos o gobiernos totalitarios surgieron en Europa a partir de la década de 1920 y tuvieron éxito hasta finalizar la Segunda Guerra Mundial. Muchos de estos sistemas totalitarios continuaron luego de la Segunda Guerra Mundial, pero los dos más importantes o los dos más primitivos que habían surgido, el fascismo en la década del 20, el nazismo en la década del 30, finalizaron luego de la Segunda Guerra o durante la Segunda Guerra. Vamos a ver cuál era la principal característica de estos sistemas totalitarios. Como el mismo nombre lo dice, ejercían un control total del Estado. El Estado estaba controlándolo todo, medios de producción, o sea, todo lo que tiene que ver con economía, pero también aspectos políticos. Un sistema totalitario habitualmente es un sistema en el que estos gobernantes llegan o por métodos democráticos o, digamos, por métodos más violentos, imponiéndose por medio de un levantamiento armado o de un golpe de Estado. Pero lo que caracteriza a un gobierno totalitario es que no deja libertades para los que pensaban diferente. Son sistemas de partido único donde solamente gobierna un partido político y donde el que pensaba diferente era tomado como un contrario, como un adversario. Por lo general los que pensaban diferentes y lo hacían público eran enviados a prisión en el mejor de los casos y vamos a ver que con suerte podían llegar a exiliarse algunos. Los que no, bueno, eran, digamos, torturados y luego asesinados por orden de estos dictadores. Vamos a ver que estos sistemas totalitarios, como dije hace un ratito, controlaban la política, imponían un sistema de partido único y al controlar la política no dejaban la participación de otros partidos políticos. Vamos a ver que una medida habitual de este tipo de gobiernos totalitarios es la clausura del Congreso, la prohibición de todo tipo de participación política que no sea del partido que está en el poder, o sea, no permitían que hayan otros partidos políticos. Vamos a ver que también hay un fuerte control sobre la prensa, no se podía escribir nada malo sobre el gobierno. Vamos a ver que digamos, los medios de comunicación, que en ese momento eran radios o periódicos, si hacían esto eran penados, inclusive sus autoridades, sus, digamos, referentes de estos medios de comunicación terminaban apresados. Entonces vamos a ver que eran sistemas netamente cerrados, pero que como lograron captar lo que quería la población en ese momento. Recuerden que se van formando entre finales de la Primera Guerra Mundial, otros a finales de la crisis económica del 29, o sea, se van formando en situaciones de extrema pobreza y de mucha conflictividad que se había generado tras estas crisis o tras el fin de la guerra. La población obviamente demandaba mucho de los políticos, demandaba trabajo, demandaba obras públicas y vamos a ver que estos referentes o estos líderes lograron captar esos reclamos de la población. Estos sistemas totalitarios, los más importantes o los más conocidos son el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. El fascismo surge de la mano de Benito Mussolini, Mussolini que hasta ese momento, hasta finales de la década del 10, era un periodista. Vamos a ver que logra captar ese descontento social que estaba viviendo la sociedad italiana y forma una agrupación donde la principal característica era que todos vestían de la misma manera, con camisas negras, y así se los va a denominar. Luego, con esta agrupación termina marchando y con cierto apoyo de grandes sectores sociales termina tomando el poder.
vamos a ver que al poco tiempo Mussolini instaura un tipo de estado fascista. Un estado fascista es un estado donde no hay congreso, donde solo gobierna un partido político, que era el partido fascista, donde hay un líder o referente único, que por lo general es un líder o referente carismático, se le dice así porque eran grandes oradores, hacían discursos que podían llegar a durar horas, discursos que eran multitudinarios. Mucha de esa gente que asistía a esos discursos, en algunos casos iba por gusto, porque realmente seguían a ese líder, algunos obligados porque eran empleados públicos y no les quedaba otra, pero lo cierto es que lo que caracteriza a estos sistemas es esto: un líder o un referente que capta los reclamos de la sociedad, que intenta hacer obras para cumplir con esos reclamos de la sociedad y que de esa manera se va ganando el apoyo social. Pero en otros aspectos vamos a ver que son sistemas cerrados, no dejaban la participación de otros partidos políticos, vamos a ver que no estaban de acuerdo con los gremios o con los sindicatos y también a estos los terminan anulando. Y esto es lo que caracteriza a este tipo de sistemas totalitarios. Como el nombre lo dice, ejercían un control total del Estado. Mussolini llega al poder en Italia en 1922 con un cierto apoyo popular, también un apoyo de la monarquía que estaba hasta ese momento en Italia, y vamos a ver que luego este apoyo se le termina obviamente saliendo de las manos porque termina ejerciendo una férrea dictadura. Se termina metiendo como aliado de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y en 1943 gran parte del pueblo alemán, cansado de toda esta situación en la cual los había metido Mussolini relacionada con la Segunda Guerra y su ambición territorial, termina haciendo una especie de levantamiento civil, logran capturarlo y lo asesinan. Por otro lado, con Hitler llega al poder en 1933. Vamos a ver que llega de una manera democrática y es un candidato que logró captar los reclamos de la sociedad. Alemania había sido uno de los países más afectados, ya sea por el fin de la Primera Guerra Mundial, como también por la crisis económica de 1929. Todavía debía seguir pagando los gastos de la Primera Guerra, que recuerden que en el Tratado de Versalles se había establecido que Alemania había sido el único culpable, y vamos a ver que había un gran descontento de la sociedad a todo lo que era el resto de las potencias occidentales. Cuando Hitler llega con un discurso nacionalista, con un discurso de supremacía del pueblo alemán sobre los demás pueblos, con la promesa de hacer obras públicas, caminos, hospitales, fábricas, obviamente el pueblo lo empieza a adorar, y más cuando ve que empieza a cumplir con todas estas promesas. Vamos a ver que el verdadero objetivo de Hitler era terminar formando un imperio que durara más de 1000 años, que tuviera la misma extensión que el imperio romano en la antigüedad. Y entonces, ya finalizando la década del 30, emprende, digamos, su proyecto más ambicioso, que fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial con la invasión a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Hitler, teóricamente, esto es lo que dicen los libros de historia, finaliza su gobierno cuando se suicida en su búnker cuando las tropas rusas estaban por entrar a Berlín en el año 1945. Pero su gobierno fue un gobierno con un gran apoyo popular y tenía la misma característica que estos sistemas totalitarios. Vamos a ver que se rigen por un líder, un referente, que se lo denomina como este líder carismático, que logra captar esos reclamos de la sociedad, que logra hacer obras para el bien de esta sociedad, pero obviamente muchas de las medidas son abiertamente autoritarias. Prohibición de la prensa o prohibición de la prensa que hable mal del gobierno. Vamos a ver que Hitler tenía todo un sistema de propaganda pública y a su vez de control de los medios de comunicación. Vamos a ver que en el plano político no da la posibilidad del surgimiento de otros partidos, estaba penado por ley. Y entonces vamos a ver que esta es la característica de los sistemas totalitarios. Estos dos no fueron los únicos, también existió el franquismo, porque Franco era el apellido del dictador que toma el poder en España y gobierna unos cuantos años, cuantas décadas en realidad, y también podemos decir que fue un sistema totalitario
el gobierno de Stalin en la Unión Soviética. Pero nos vamos a focalizar más bien en esto, en el fascismo y en el nazismo, y estas fueron las principales características. Espero que las hayan comprendido y bueno, nos estamos viendo hasta la próxima.